Quisiera cumplimentar y agradecer a la jefa del gobierno de la Ciudad de México. Yo voy a hablar en portugués. Mi querida Cláudia Sheinbaum. Me gustaría también saludar al representante del Poder Judiciario y la representante del Poder Legislativo de la Ciudad de México. Saludar a todos los líderes aquí presentes, los secretarios, las autoridades y las señoras y señores presentes, y decir que para mí es un gran honor estar aquí en la Ciudad de México y ser prácticamente premiada con este reconocimiento como visitante distinguida de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos que México integra una de las partes más importantes de la historia de Latinoamérica. Primeramente, porque aquí en México floreció una de las mayores civilizaciones, o se puede decir también varias grandes civilizaciones en la época prehispánica. Y este hecho es muy importante en una América Latina que durante siglos fue, por lo menos en los últimos, dicha como que había sido descubierta. Y estar aquí en Ciudad de México es un testimonio de que nosotros tuvimos una vida plena con experiencias culturales, artísticas, intelectuales, lingüísticas, antes de la llegada de los europeos. Y México, sin duda alguna, representa esto para toda Latinoamérica. Es un estímulo a la autoestima y respeto que tenemos que tener por nuestros pueblos, por más humildes que ellos sean. Por otro lado, México fue la patria que siempre respetamos, de la revolución, la patria de la independencia, de una lucha de sus trabajadores, de sus campesinos, por una sociedad más democrática y justa. Yo integré el gobierno de Brasil, fui parte del gobierno de Brasil, y en este momento, en aquel momento, desgraciadamente, México no tenía un gobierno con el que Brasil, Argentina, Uruguay se sintieran confortables como aliados, porque nosotros no veíamos esta preocupación con el desarrollo, inclusión social, defensa de soberanía, de riquezas energéticas. Tampoco veíamos una defensa intransigente de la democracia comprendida solamente como democracia representativa, pero como una democracia que diera voz y oportunidades para todos sus integrantes. Ahora México está gobernado por personas de otra calidad. México tiene un gobernador como Andrés Manuel López Obrador compromisado con el desarrollo de Latinoamérica, comprometido con el desarrollo de México y comprometido con algo que es fundamental, que es combatir nuestras milenarias desigualdades. Algo que es crucial. Digamos que en este continente, que es uno de los más desiguales del mundo, vivimos en una época en la que no se admite esta discordancia entre ingresos, derechos, acceso pleno a la educación y salud y vivienda. Yo siempre he creído, y mi gobierno, el gobierno del expresidente Lula, el gobierno del Partido de los Trabajadores, siempre creímos que la educación es el camino tanto para que salgamos
de la miseria y de la pobreza y del hambre, como también para encontrar patrones de desarrollo semejantes a aquellos desarrollados, porque la educación es la base de la ciencia, de la tecnología y de la innovación. Yo comparto esta visión con los actuales dirigentes de la Ciudad de México, a nuestra querida alcalde, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia, y con el presidente López Obrador. Yo quiero decir que mi orgullo también tiene que ver con el hecho de que en el mundo, según ONU, solamente 5% de las grandes ciudades tiene alcaldesas, tiene jefas de gobierno. Y yo estoy aquí en una de las mayores concentraciones poblacionales, no solo de Latinoamérica, sino también del mundo, y tenemos una mujer de la clase, de la categoría de la señora Claudia. Y estoy segura que si evaluamos con criterio, ella va a recibir el premio por una de las mejores gestiones y tal vez la mejor gestión en el caso de la pandemia del COVID. Yo le deseo esto porque estoy segura de que esto será un reconocimiento merecido. Nosotros en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, que fuimos y que participamos de lo que nosotros podemos llamar esta corriente progresiva, nosotros también defendemos nuestras riquezas minerales, nuestras riquezas alimentarias. Tal vez seamos una de las regiones, de las mayores regiones del mundo con tanta diversidad, no solamente en términos de riquezas naturales, pero también de diversidad cultural. Quiero dirigirme aquí a la cuestión de la diversidad de riquezas naturales, y creo que nosotros tenemos un compromiso con nuestras poblaciones, con nuestros países, para defender esas riquezas y transformar su explotación en favor del pueblo y también en un uso adecuado y exploración adecuada con la naturaleza. Estoy segura de que estamos frente a un camino muy promisorio, muy prometedor, que yo acompañaré con mucha expectativa aquí en los Estados Unidos mexicanos. Y quiero decir que mi país, que tuvo grandes realizaciones entre 2003 y 2015, mi país se encuentra hoy en una situación muy difícil, porque allá nosotros tenemos la presencia del neoliberalismo articulado con un gobierno neofascista, responsable tal vez por uno de los mayores procesos de genocidio de la historia de la humanidad, porque de los más de 420,000 muertos, por lo menos nosotros tendríamos condiciones de no haber dejado estos 420,000 muertos transformándose en esta catástrofe mayor, caso tuviéramos tenido una acción mucho más efectiva en el combate a la pandemia. Yo aquí me hago referencia al genocidio como un acto, como por omisión, desdén o abandono, entregas a una población entera a la muerte. Y nuestro país, que había dejado de ser parte del mapa de la hambre de la Organización de las Naciones Unidas, después de siglos de hambre, esto ya era reconocido por la ONU, ahora regresó a una situación terrible de fragilidad, inseguridad alimentaria. Y este regreso es un efecto más de una política que se debe ver como causa de lo que nos sucede. Esta política es la política neoliberal.
que suprime derechos, que compromete nuestra soberanía, entregando nuestras riquezas a una exploración que no beneficia a nuestro pueblo. Antidemocrática, golpista, que sometió a toda Latinoamérica hace algunos años a prácticas de la llamada guerra híbrida. Y esto se puede ver con la caída del presidente Zelaya en 2009, con la caída del presidente Lugo de Paraguay en 2012, con mi impeachment en 2016, con mi juicio político en 2016, con la caída de Evo Morales y en 2019, y también con los procesos de lawfare sufridos por el presidente Lula, por el presidente Rafael Correa de Ecuador y por la presidenta Kirchner de Argentina. Son procesos muy graves que corroen y corrompen la democracia. Y nosotros no podemos dejar que Latinoamérica, nuestra patria grande, como dijo Claudia, que sea comprometida después de tantos años de haber superado los procesos de dictaduras para vueltas a procesos que, sin lugar a dudas, sin Estado, son estados de excepción, de supresión de derechos, estados de entrega de riquezas. Yo estoy hoy aquí muy feliz porque nosotros en Brasil también tenemos una perspectiva de mejoría. El pueblo de Brasil es un pueblo luchador. Sabremos reconducir a Brasil a nuevos caminos, retomando muchas de las cosas que nosotros hicimos y avanzando aún más. Quiero decir, sin sombra de duda, que nosotros nos encontraremos en algún momento de la historia en el futuro, el pueblo brasileño y el pueblo mexicano, porque somos los dos mayores países del continente y sin dudas haremos la diferencia en nuestra patria grande porque tenemos una visión de solidaridad, de humanismo y una visión que preserva los valores de la vida tan importantes en este mundo de hoy, donde hay tanta diferencia en el acceso a las vacunas entre los países ricos y países pobres. Quiero finalizar diciéndoles una vez más que es muy importante la integración de Latinoamérica, porque nosotros somos tal vez uno de los mayores continentes del mundo y representamos un mercado de 680 millones de personas. Somos un gran poder. Si nosotros nos volvemos a nuestro desarrollo, no estoy aquí pregonando México y Brasil serían los dos grandes polos, uno en el norte, otro en el sur de esta gran América Latina, nuestra patria grande. Muchas gracias.